tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Les contaremos, tras la aprobación de la Ley de Medicina Prepagada en la Asamblea Nacional, varias son las reacciones. Más adelante los detalles, pero antes saludamos a nuestro compañero desde los estudios de Guayaquil, a Gustavo Espinosa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Mariuxi? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Noticias 7. Se ultiman detalles para la conferencia Hábitat 3 a realizarse la próxima semana en la capital de los ecuatorianos. Aquí los titulares. En Guayaquil, autoridades seccionales de distintas zonas del país hicieron público su apoyo a Lenín Moreno por su gestión como vicepresidente de la República. Los afiliados a la medicina prepagada apoyan el allanamiento al veto presidencial que fue aprobada en la Asamblea Nacional. Continúan las manifestaciones por el retraso en las obras del tranvía en Cuenca. En las noticias del mundo, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, entregó oficialmente las propuestas para que sean incluidas en el acuerdo de paz con las FARC. Vamos con el desarrollo de estos titulares, Mariuxi, amigas y amigos televidentes de Ecuador TV. Hasta la Asamblea Nacional llegaron decenas de afiliados a la medicina prepagada en el país para apoyar el allanamiento a 13 de los puntos del veto del Ejecutivo, Mariuxi. Así se esperan que esta represente una herramienta para que se respeten los contratos y también se eliminen conceptos discriminatorios sobre los grupos vulnerables de la sociedad. La principal polémica giraba alrededor de que las empresas de medicina prepagada reembolsen al IES o al Sistema Público de Salud si sus afiliados hacen uso de este servicio. En Giovanni Sevilla se entiende el porqué. Durante 8 años aportó a su seguro, sin embargo, cuando debió someterse a una operación en su cabeza, tuvo que acudir al IES, entidad que cubrió una cirugía que bordea los $200.000. Decepcionado total, porque ya le digo, por lo menos creí que hubieran pagado ese aporte mío y nada, y mientras tanto pagué toda la vida. Por casos como este, los afiliados privados ven positivo que sus seguros reembolsen al lugar donde fueron atendidos. Debería reconocer, pero no es así, pues. Debería, pero no reconoce ningún seguro. Otro tema de la ley que beneficia es la cobertura de hasta $7.300 para preexistencias, ya que estas eran cero hasta el momento y se prestaban para ofertas engañosas. Que era una trampa, es un engaño, verá. Porque ellos si llegan y dicen, vean, ustedes tienen tales enfermedades crónicas, entonces todo eso nos van a atender, claro, uno contentos que nos van a atender y después no, que no, porque han tenido ya enfermedad. Entonces era de decirnos ahí, no atendemos esas cosas. Un avance en derechos es no permitir más cláusulas discriminatorias sobre personas con discapacidad o de la tercera edad. Anteriormente las personas con discapacidad estábamos excluidas. En un momento uno dice, no, a usted no le aseguramos ya que llegó a la tercera edad. Sí debe haber una obligación en ese sentido para las empresas de continuar. Los impulsores de esta ley señalan que era necesario regular el sector, que no respondía ante nadie y que no amenazan con esto a su giro de negocios. La ley garantiza derecho, la no discriminación. Que a lo mejor baja el margen de rentabilidad de esas empresas, pero de ninguna manera van a quebrar. La ley entrará en vigencia tan pronto su publicación en el registro oficial. César García, Ecuador TV. Momento de hacer contacto hasta la Asamblea Nacional, donde se encuentra nuestro compañero Alexis Moncayo para darnos detalles sobre los debates que se hacen en el Legislativo. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal, Mariuxi, amigos de todo el país? Buenas tardes. Nosotros estamos siguiendo de cerca lo que ha sido el segundo debate del proyecto de ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía, el mismo que ha empezado el día de hoy a las 9 de la mañana. En estos momentos está interviniendo la legisladora Marieli Vázquez, ella es presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, sala especializada que se ha encargado de llevar adelante el trámite de estas reformas a la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en lo que es el compendio de todas las observaciones presentadas durante la jornada de este día, jueves 13 de octubre de 2016. Nosotros les hemos preparado un informe con todo lo relacionado al debate de esta mañana. Veamos.
A las 9 de la mañana comenzó el segundo debate parlamentario del proyecto de ley que propone reformas al régimen especial de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía. Las reformas plantean modificaciones en el cálculo de las pensiones de retiro y la fórmula en que se incrementarán, que será de acuerdo a la inflación. Y estamos equiparando sus aportaciones al régimen de seguridad social general. También se plantean cambios a la estructura del directorio tanto del ISPA como el ISPOL. Lo que estamos diciendo es que tanto el jefe del Comando Conjunto, los comandantes de fuerza, el comandante general de la Policía Nacional, deben de nombrar delegados para que pertenezcan a los directorios tanto de ISFA como de ISPOL. Porque lo que estamos buscando es la mayor excelencia en estos dos regímenes de seguridad social y en función de ello decimos que los delegados deben de acreditar título de tercer nivel y tener conocimientos técnicos y experiencia en seguridad social. Quienes se oponen a estas reformas aseguran que las mismas buscan debilitar a las instituciones del orden. Cuestionaron la conformación que tendrían los directorios y a su criterio la falta de socialización del proyecto. Seamos responsables, si no los dejan venir a la asamblea, vamos nosotros a los cuarteles a sociabilizar los supuestos beneficios. Era necesario escucharles, no les escucharon. No obstante, en país ratificaron en que estos cambios radican en la necesidad de dar sostenibilidad a este régimen especial de seguridad social. Garantiza a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional su derecho de tener un régimen especial de seguridad social. Y no estamos violentando ese principio. Y por otra parte señalaban que un objetivo básico es el generar más equidad entre la tropa y la oficialidad, para lo cual se homologa el seguro de vida, por ejemplo, que para todos será de $50.000. Van a seguir ganando pensiones jubilares de 4 o 5 mil dólares. Por lo tanto, no van a ser afectados. Lo único que se hace es, para el futuro, cambiar las reglas de cómo se va a calcular efectivamente la actualización de las pensiones. La ponente hizo hincapié en que las reformas aplicarán para quienes a futuro ingresen tanto a Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Son las 13 horas con 55 minutos. Acá en el Pleno del Parlamento Nacional están a punto ya de sufragar los legisladores. 120 asambleístas presentes de 137 y 17 ausentes. En este momento es el de la votación de este proyecto de ley de fortalecimiento de los regímenes especiales de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía. Estamos viendo cómo los 120 legisladores presentes están consignando sus votos a través del mecanismo electrónico que se utiliza acá en el hemiciclo parlamentario en la Asamblea Nacional. Les repetimos, el número de legisladores presentes son 120, 17 ausencias se han registrado en la jornada de hoy, jueves 13 de octubre de 2016, acá en la Asamblea Nacional. Segundo debate de la ley de fortalecimiento de los regímenes especiales de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policías. 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de ley de fortalecimiento. Con 89 votos queda finalmente aprobado el proyecto de ley que reforma los regímenes especiales de seguridad social. Gracias, señora secretaria. Clausuramos la sesión número 414 del Pleno de la Asamblea Nacional. Con esto se clausura la sesión del día de hoy. Cabe señalar que hay modificaciones importantes que se incluyeron en este segundo debate. Finalmente, el directorio del ISFA y el ISPOL quedan integrados por 8 miembros. En el ISFA habrá un representante o delegado del ministro de Defensa, un representante del jefe del Comando Conjunto, uno de cada rama de las Fuerzas Armadas, 2 de la tropa en servicio pasivo y un representante de los oficiales en servicio pasivo. En el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional también estarán 8 delegados. En el directorio, un representante del ministro del Interior, un representante del comandante general, uno de la subsecretaría de Policía, uno del director de personal, uno del director de Bienestar Social, uno como representante de los oficiales pasivos y 2 como representantes de los miembros de tropa en servicio pasivo. A continuación les presentamos los aspectos más importantes que incluye este proyecto de ley aprobado hace pocos segundos acá en el Pleno del Parlamento Nacional. Entre las novedades de esta normativa se encuentra el incremento del seguro de vida y accidentes para aquellos uniformados que ingresen posterior a la aprobación de la ley.
Actualmente al interior de las Fuerzas Armadas, si un miembro de tropa fallece, su familia recibe $31.110, mientras que los familiares de un oficial reciben $49.809. Si se aprueba el proyecto, la nueva cifra en los dos casos será de $50.000. Sin embargo, el aumento más significativo en este tema se daría en la Policía Nacional. En esta institución, el seguro de vida para su personal activo es de $24.461. Con la reforma, el monto a recibir será de $50.000, es decir, el doble. En el caso de las Fuerzas Armadas, se elimina el denominado Fondo de Vivienda. El afiliado contará con préstamos hipotecarios en el ISFA y la novedad es que también podrá aplicar al BIES, es decir, al Banco del Instituto de Seguridad Social. En otro tema se prevé un incremento en el ingreso neto del uniformado. El salario de un soldado es de $933. A este rubro se le descuenta el 23% del aporte personal al ISFA, recibiendo un sueldo neto de $718. Con la reforma tan solo se le descontaría el 11.45% de aporte, lo que equivale a $107, recibiendo $826. Es decir, $108 más. Aquí, otro caso. Un subteniente recién graduado tiene un sueldo de $1.642. Su salario neto es de $1.126. Si se aprueba la reforma, recibiría $1.295, $169 más. En el tema de la cesantía, en el caso de las Fuerzas Armadas, los nuevos miembros recibirán la devolución de sus aportes con intereses a partir de los 2 años de servicio y no 5 años como actualmente se lo realiza. Además, a partir del 2017, se incrementarán las pensiones a quienes ganen más de $2.013. Esto también para las dos entidades. José Luis Quinteros, Ecuador TV. 13 horas con 58 minutos. Seguimos nosotros acá en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde hace pocos segundos se aprobó en segundo debate ya el proyecto de ley de fortalecimiento de los regímenes especiales de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Antes de continuar con la información acá en el Pleno, revisemos lo que publicó en su cuenta de Twitter el presidente de la República referente a lo que ocurrió ayer acá también, la aprobación finalmente de la ley de medicina prepagada. La capacidad de indignación también debe ser una virtud democrática. El cinismo en su más alto nivel. Que para que sean rentables las empresas de medicina prepagada, el Estado, IES, Ministerio de Salud Pública, debe atenderles gratuitamente parte de sus clientes. Eso se llama subsidio, tan denostado por el comité empresarial que hoy es su principal defensor, cuando el subsidio es para la gallada. Ahora dicen que va a haber desempleo y que las pólizas van a subir. Prohibido olvidar. El mismo chantaje quisieron hacer cuando eliminamos la tercerización. Y en estos años lo único que sucedió es que triplicaron sus utilidades. Esto me recuerda a la propuesta social cristiana de reducir impuestos y subsidiar electricidad a las empresas para que incrementen sueldos de los trabajadores. Es decir, incremento salarial no sacrificando utilidades o aumentando productividad, sino sacrificando hospitales, escuelas, carreteras, etc., y subsidiado por todo un pueblo. Como decía Stefan Hessel, indignaos jóvenes, indignaos. 14 horas en punto. En estos momentos nos acompaña aquí el legislador Virgilio Hernández. Él es integrante de la bancada de Alianza País y presidente de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta Hernández, ¿por qué era necesario dar paso y aprobar estas reformas que se han planteado a los regímenes especiales de Fuerzas Armadas y Policía en lo que tiene que ver con seguridad social? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo diría básicamente 3 cosas que son fundamentales. La primera, cumplir un elemento básico en democracia, que es el principio de igualdad. No puede existir ciudadanos que tengan tantas diferencias, odiosas diferencias, incluso entre aquellos que tienen una misma profesión. De tal manera que con esta reforma lo que se hace es avanzar de manera importante en cumplir el principio de igualdad, que es básico en una democracia. Un segundo elemento, que también debería ser motivo de preocupación, es darle cierta racionalidad económica, devolverle viabilidad, sustentabilidad al propio ISFA y a la propia ISPOL.
Es obvio que con las obligaciones que tenían era imposible, y es imposible que el ISFA y el ISPOL puedan funcionar. De hecho, estas instancias funcionan con aporte del Estado, porque son parte del sistema de seguridad social del Estado. ¿No eran sostenibles a futuro? Y no lo son, porque hay una razón. Mientras el Seguro Social tiene por cada pasivo, tiene más de 7 activos, en cambio a nivel del régimen de Fuerzas Armadas la relación casi es 1 a 1, y en la policía es un poco más de 1, pero esto le vuelve inviable, de tal manera que esto, no es que con esto se resuelva el problema, pero de alguna manera lo que se hace es disminuir la carga que existe sobre el ISFA y el SPOL. Y el tercer elemento que me parece también importante de reiterar, es que con esto lo que se hace es establecer un poco más de equidad, un poco más de justicia entre quienes tienen una misma profesión. ¿Qué es lo que explicaba, por ejemplo? Que puedan tener seguros de vida diferentes entre oficiales y tropa. Cuando, por ejemplo, policías participan en un operativo, si muere un oficial o muere una persona de la tropa, ¿qué es lo que hace? Que en la misma operación pueda distinguirse, uno porque es oficial, otro porque es de tropa. Actualmente la diferencia era de ¿cuánto? De $49.000 en el caso de oficiales, 38.000 más o menos en el caso de la tropa. Claro, me parece que incluso un poco menos. Ahora lo que se hace es igualar, establecer que sea 50.000. Y otros temas que son absolutamente razonables en lo que tiene que ver con el retiro, invalidez, lo que tiene que ver con la cesantía, se le da más racionalidad, lo de seguros de vida, lo de subsidio por funerales, fondos de reserva, garantía de prestaciones. Con esto, le vuelvo a decir, se da racionalidad sin perjudicar a nadie. Eso es lo importante. Esta reforma no perjudica a nadie y beneficia básicamente a la propia institución policial y militar. Y algo que han recalcado los legisladores durante la jornada de hoy, estas reformas aplican para quienes vayan a ingresar a futuro, tanto a Fuerzas Armadas como a Policía Nacional, no para quienes hoy son parte de la fuerza. Este es otro de los elementos importantes, de tal forma que, por ejemplo, quienes ahora siguen teniendo estas altas pensiones las van a seguir manteniendo. Quienes ganan por encima de 4.000... Quedan congeladas. Sí, quedan congeladas, pero las van a seguir manteniendo. No olvidemos que, en cambio, para los civiles, lo máximo que puede ganar en este momento una persona jubilada es 2.013. En cambio, para los militares, para los policías, estas altas pensiones van a seguir existiendo, aunque congeladas. Un poco más de racionalidad sin perjudicar absolutamente a nadie. Muchísimas gracias al doctor Virgilio Hernández, integrante de la bancada de Alianza País, presidente de la Comisión de Régimen Económico, hablando sobre la aprobación de este proyecto de ley. Con 89 votos, el Pleno de la Asamblea ha dado luz verde para que se aprueben las reformas a los regímenes especiales de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía. Esta es la información desde acá, desde la Asamblea. Mariuxi, continúas con más desde Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Muchísimas gracias por esa información oportuna. Además, ustedes deben estar atentos a nuestros próximos informativos para el desarrollo de esta importante noticia que se genera desde la Asamblea Nacional. También les contamos que el examen especial que realizó la Contraloría a la Universidad Andina determina la utilización de $2.800.000 de fondos públicos en rubros que debieron ser cubiertos por autogestión. El Centro de Estudios Superiores tampoco ha recuperado la inversión de la compra de un inmueble, dinero también proveniente de las arcas fiscales. El análisis de la Contraloría está publicado en su página web. El periodo auditado es entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2015. Una de las observaciones se refiere a la compra de la hacienda El Cortijo, ubicada en el cantón Rumiñahui a pocos minutos de Quito. La Universidad Andina Simón Bolívar participó en un remate pagando $600.000 por el inmueble, pero por vía judicial fue revertido al dueño original. El juez, 20º de lo civil, falleció y él devolvió únicamente $304.343 de lo que ya había anticipado la universidad. Por lo tanto, esta diferencia de casi $300.000 de recursos públicos se mantienen pendientes de recuperación ya 4 años. La hacienda fue comprada originalmente con objetivos académicos. Sin embargo, posteriormente, se planificó un proyecto de vivienda para el personal de la universidad. Esta observación se suma a las ya conocidas. Tal es el caso de la utilización de más de $2.800.000 de recursos estatales, que según la entidad de control habrían sido utilizadas para el pago de beneficios adicionales. Tenían que ser pagados, si se deseaba cubrir estos importantes beneficios sociales, con fondos autogestionados por la propia universidad. Por ejemplo, $1.296.000 en subsidio por antigüedad, así como el pago de $115.590 en dietas.
Además del informe final de Contraloría, detalla que se cancelaron más de $469.000 a 6 docentes contratados posterior a su jubilación, pero con los mismos beneficios que el resto del personal de planta. Estas contrataciones empezaron en 2013, mismo año que el ex rector Enrique Ayala Mora se acogió a este derecho laboral. En el manejo administrativo de la universidad se han violentado las normas establecidas. Tiempo atrás también se denunció que la Andina no entregó información fidedigna al Seguro Social en lo concerniente a las remuneraciones de varios funcionarios, entre ellos el propio Enrique Ayala Mora. Alex Llanos, Ecuador TV. En Guayaquil se presentó la película El juego sucio de Chevron, producción ecuatoriana basada en hechos reales, en la que se revela cómo la petrolera evadió su responsabilidad al contaminar el Oriente. Aquí estamos parados sobre un pantano de petróleo. La película El juego sucio fue presentada en Guayaquil. Los hechos más relevantes y pruebas de la defensa del Estado ecuatoriano durante la controversia con la petrolera Chevron son los argumentos presentados durante el film. La Procuraduría General del Estado busca que los ciudadanos conozcan detalles de lo expuesto durante el arbitraje, memoriales escritos y audiencia oral de 2015. El hecho de que no hay un tratado que pueda proteger a una inversión que se había ido antes de su vigencia. Todos sabemos que Chevron se fue en el año 92 y que el Tratado Bilateral de Promoción de Inversiones empezó a regir en 1997. La película fue grabada en varias locaciones ecuatorianas como Guayaquil, Quito, Archidona, Susuquindí y Lago Agrio. Narra la historia de un periodista norteamericano con raíces ecuatorianas que investiga el caso de Chevron. Cada uno de los personajes estudiaron y se empoderaron cuidadosamente del caso para sus interpretaciones. Lo interesante de esto es que con la palabra, ya, con las imágenes, tú puedes dar a entender una realidad que se necesitaba explicar. La producción de El Juego Sucio es una iniciativa de la Procuraduría General del Estado. Su objetivo es transmitir la misma información accesible del irremediable daño ambiental causado para todo tipo de audiencias y de personas que no tengan conocimientos de derecho. Esto es una herramienta más que tiene el Estado ecuatoriano para socializar, no solamente con los ciudadanos del Ecuador, que conocen un poco el impacto que ha tenido Chevron en la Amazonía ecuatoriana, sino también con los ciudadanos del mundo. La película se convierte así en una plataforma que conecta de manera cercana a los ciudadanos con una realidad que en muchos casos es desconocida. Porque estamos topando una realidad de la gente del Lago Agrio, que ellos fueron los que hicieron la demanda en un punto porque eran los afectados. A diferencia de otros casos, Chevron invierte bastante dinero en hacer una campaña constante, diaria, permanente, de desprestigio de la defensa del Estado. La difusión de esta película se realizará a nivel nacional por etapas, además a través de cineforos en centros educativos y universidades para concientizar a los ciudadanos la importancia del caso y las zonas donde operó Chevron en el oriente ecuatoriano. Más información sobre la producción la podrá encontrar en su página web www.eljuegosucio.com y en redes sociales de Facebook y YouTube. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El Ministerio de Agricultura, en conjunto con otras carteras de Estado, como el de Ambiente, impulsan por medio de la Agenda de Transformación Productiva Amazónica maneras de garantizar las necesidades de las familias agrícolas del país, reduciendo los niveles de impacto ambiental. En este sentido, se desarrolló un seminario en el que se analizó la producción de la palma. Venimos desarrollando un proyecto para modificar los sistemas de producción en la Amazonía encaminados a mejorar la calidad de vida de los pobladores amazónicos, pero aparejado con una conservación de la naturaleza. En este evento del día de hoy es específicamente para trabajar la palma, entonces tenemos varios actores que están haciendo sus presentaciones aquí. La idea es cumplir una serie de requerimientos ambientales, de buenas prácticas agropecuarias, sociales y económicos que permiten que toda la cadena de producción, desde la producción en la finca hasta la extracción y la procesadora que produce el aceite de palma, estén todos cumpliendo esta serie de criterios.
¿Tienes billetes con daños severos, cinta o masking? Que están bastante dañados o muy rotos. O parchados con otro material. Debes cambiarlos por nuevos, solo hasta el 15 de octubre en el Banco Central, o depositarlos en tu banco o cooperativa hasta el 10 de octubre. Banco Central del Ecuador. Más información en www.bce.es. Cayambe, ciudad por donde cruza la línea ecuatorial. Ecuador multicolor vive la interculturalidad de nuestro país. Lunes 8:30. Ecuador TV. Somos diversidad. (14:11) y retomamos la información, Mariuxi. Así es, Gustavo. Ya de regreso les contamos que en Guayaquil se desarrolló un acto ciudadano en el que autoridades seccionales de distintas zonas del país hicieron público su apoyo al candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno. Esto sucedió. Al encuentro con el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, llegaron cerca de 160 alcaldes y 38 presidentes de juntas parroquiales, autoridades seccionales que se atribuyeron la organización del evento. Esto es una autoconvocatoria, aquí no hay AME, aquí no ha habido nadie, aquí nos hemos autoconvocado los alcaldes. Aquí hay alcaldes de otras tendencias políticas porque ven el apoyo que han tenido de parte de este gobierno. A su llegada al auditorio principal de la Corporación Financiera Nacional, en Guayaquil, Lenín Moreno se mostró agradecido con el respaldo ciudadano, aclarando además que este tipo de actos no obedecen a actividades preelectorales. Como el día de ayer que fui a Riobamba y para mí, yo pensé que me iba a reunir únicamente con el compañero y amigo Mariano Curicama, pero de repente me encontré con casi 20.000 personas en una plaza. ¿Qué puedo hacer? Sin embargo, al tratarse el tema, Moreno dice estar abierto a todos. El pueblo ecuatoriano me dijo, su presidente, estoy dispuesto a trabajar con todos ellos, independientemente de su bandería política. La diversidad no es mala, la diversidad es buena. La diversidad hace precioso el mundo. Asimismo, durante esta actividad, los representantes municipalistas señalaron que la misma se generaba como una muestra de reciprocidad a la gestión desarrollada por el también ex enviado especial por nuestro país a las Naciones Unidas. Y los municipios hemos sido también parte de ese buen trabajo de este modelo político a través de los subsidios, de los créditos, que municipios pequeños antes no podíamos acceder. ¿Quién sabe de las necesidades del cantón Aguarico? El habitante del cantón, que se lo dice al presidente de la junta parroquial y este se lo dice también al alcalde del cantón. Ellos son los que saben cómo transcurre la realidad. En Guayaquil, Tyrone Lino, Ecuador TV. En Cuenca, quienes lideran las manifestaciones por las obras del tranvía afirmaron que destruirán las protecciones de ese sistema de movilidad, ya que el municipio no da ninguna solución para los comerciantes que resultaron afectados. Es la tercera ocasión que salen a las calles. Transitaron por la Gran Colombia mientras iban señalando lo que consideran defectos en la construcción del tranvía. También recordaron insistentemente que los retrasos siguen ocasionando pérdidas económicas. Hay algunos negocios que se han visto obligados a cerrar sus puertas. Así también los dueños de casas que tenían como único sustento económico el alquiler de sus bienes inmuebles, hoy lo han perdido. A esto se suma el reclamo de los moradores de la zona rosa. Aquí la protección del tranvía no permite el acceso de los vehículos a las casas y negocios. Todos están cerrados. Vamos simbólicamente con combos y cinceles, como fue el muro de Beslín, a tratar de demoler estos inmensos. Llegaron a la alcaldía, pidieron dialogar con los concejales. No fue posible. Se dirigieron también a las oficinas del proyecto. Tampoco fueron recibidos. Nos hemos vuelto albañiles, ingenieros, cargapiedras, supervisores. Y encima de eso hemos tenido que aguantar la serie de mentiras
mientras el exalcalde Paul Granda insiste en que el problema radica en que la actual administración realizó lo que él describe como una serie de cambios inconsultos al diseño original. Eso ha generado un mayor costo. Al generar un mayor costo representa la necesidad de ponerse de acuerdo con las empresas contratistas y ese acuerdo no existe porque no hay contratos complementarios. El tranvía debió entregarse en febrero de 2016. La proyección de retraso es de 18 meses con un costo adicional de 35 millones a los 232 millones de dólares iniciales de la obra. Que no existe un detalle de lo que realmente se necesita de manera que se pueda gestionar una fuente de financiamiento. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. En el Salón Municipal de Guayaquil se cumplió la firma del contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas Las Esclusas, obra que va a beneficiar a más de 1 millón de habitantes y estará operativa en el 2020. El proyecto incluye conexiones intradomiciliarias y la rehabilitación del alcantarillado sanitario sin la rotura de pavimento. Los trabajos son financiados con un crédito del Banco Mundial y el Banco Europeo por 205 millones de dólares a 35 años plazo. Instalación de conexiones domiciliarias. Se benefician a 30.000 familias, se alcanza con esto el 100% de conectividad. Se sellan los pozos sépticos, se sellan todas las descargas que puedan ir hacia los colectores de aguas lluvias. Aquí hay cuidado ecológico. Ya hicimos un gran cuidado ecológico, lo relaté con esas 400.000 personas que descargaban aguas crudas al estero salado y al río. Ahora, todo lo que se descarga en el estero Covina, que es el que une el salado con el río Guayas, va a tener las características de respeto y cuidado al ambiente. 2 embarcaciones a las que se les realizaba un mantenimiento al sur de la ciudad de Guayaquil se incendiaron. Esto movilizó a decenas de bomberos. Veamos. Desde diferentes puntos de Guayaquil se observaba la nube negra que se elevaba al sur de la urbe, producto de un voraz incendio que consumió la mañana de este jueves 2 embarcaciones que se encontraban en mantenimiento. Producto de este siniestro, 2 personas que realizaban trabajos de soldadura en el interior de una de las embarcaciones resultaron con quemaduras y fueron trasladadas a la maternidad del Guasmo. Son trabajos que ellos hacen con soldaduras y todo eso. Lamentablemente, así es la vida. Fueron evacuados por ambulancia mismo que posee este departamento, con compañeros del cuerpo de bomberos mismos que habían aquí. Más de 100 bomberos fueron activados para acudir a controlar las llamas que rápidamente contaminaron las naves atracadas en un astillero. Teníamos un incendio en 2 barcos, cuando llegamos dejamos apagado el uno inmediatamente y hemos concentrado los esfuerzos en apagar este barco que está todavía en llamas. Los materiales de las embarcaciones facilitaron que el incendio se propague por cerca de 2 horas. Sí, varias explosiones han habido de tanques de oxígeno, de tanques de gas, envases de combustible, solventes, pinturas, que son las que siguen ocurriendo ahorita mientras trabajamos en el barco. El siniestro se registró en la cooperativa 25 de enero del Guasmo Norte de Guayaquil y fue controlado antes del mediodía. La policía investigará las causas del incendio. Marlon Chica, Ecuador TV. Emisor. Mensaje. No hay libertad de expresión. Uno puede expresar sus convicciones sin faltar el respeto. La Asamblea Nacional fue tomado esta mañana. Receptor. ¿Cómo usted interpreta los mensajes? A contramano, lunes a las 22 horas. Y he pagado algunas deudas, pero aún así gasto más de lo que gano. ¿Cómo puedo ahorrar? Al mediodía, de lunes a jueves a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. De Contrabando. Estreno jueves 20 de octubre, 22 horas.
En el mundo académico hay expectativas sobre los resultados de la Agenda Hábitat 3 que se va a realizar en Quito entre el 17 y 20 de octubre. 2 arquitectos hablan sobre este tema. Durante 4 días, Quito será el centro del mundo. Decenas de periodistas de al menos 194 países informarán paso a paso cada uno de los eventos y, sobre todo, los acuerdos que se sellen en el marco de la conferencia Hábitat 3. Uno de los temas que sin duda alguna dará de qué hablar será el referente a desarrollo urbano sostenible, punto central de este evento, en el cual participarán más de 40.000 personas. Jander Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, dice que a nivel mundial se están cometiendo errores graves en el tema de planificación urbanística. No es normal tanta basura y tanta contaminación. No es normal tanta exclusión, tanto racismo. Para este catedrático y profesional de la construcción, los políticos juegan un papel importante en resolver los problemas de las urbes. Y creo que hay quienes inclusive han permitido la urbanización en zonas de alto riesgo por unos cuantos votos. Por eso Guayasamín cree que es necesario que se tome en cuenta una planificación responsable y, sobre todo, sostenible. Mayor autonomía y poder real a los gobiernos locales para enfrentar sus problemas concretos. Por su parte, la catedrática Maritza Balcázar critica el alejamiento que existe entre las autoridades locales y la ciudadanía en lo concerniente a la resolución de problemas que actualmente mantienen las grandes urbes. Planificación, el diseño urbano tiene que estar ajustado a la realidad de cada país y de cada ciudad y de cada fragmento del territorio. Ciudades que crecen sin ningún tipo de control y un calentamiento global que gana espacio cada día. Serán, entre otros, los temas más polémicos que se tratarán en la conferencia Hábitat 3. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el Palacio de Carondelet se suma a las actividades que se desarrollarán por la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3. Desde este sábado 15 hasta el viernes 20 de octubre se extenderán los horarios de visitas de 9 de la mañana a 10 de la noche. Además, se realizarán eventos culturales. Entre los actos programados para este sábado está la apertura de una exposición fotográfica denominada Reconstruyendo la Esperanza, Juntos por Manabí y Esmeraldas. Y en lo internacional, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, Henry Ramos Alup, respondió al mandato Nicolás Maduro, quien aseguró que el presupuesto del Estado 2017 será entregado al Tribunal Supremo de Justicia para su aprobación, bajo el argumento de que el legislativo está en desacato por posesionar a 3 diputados destituidos. Este presupuesto no pasará por el aval de la Asamblea, sino por debate en asambleas populares. Este viernes será entregado al máximo Tribunal de Justicia. Voy a convocar una asamblea popular del Congreso de la Patria el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017 para garantizar los derechos del pueblo. Quiere liquidar al Parlamento valiéndose de su Tribunal Supremo de Justicia, unas cuantas bayonetas que todavía lo soportan y su oficina o agencia electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿No? Que estamos en desacato. Es que la Constitución nos obliga a no acatar ninguna decisión ni ningún acto de ningún órgano del poder público que viole la Constitución. Quien está en desacato es Nicolás Maduro. El expresidente colombiano Álvaro Uribe entregó oficialmente al gobierno de Juan Manuel Santos las propuestas para que sean incluidas en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. El texto consta de 26 páginas en las que se desarrollan 5 puntos. En el tema de tierras, pide no afectar a los propietarios privados, rechazan que las FARC obtengan curules en el legislativo sin ganar elecciones. Exige que la guerrilla entregue información de cultivos, rutas, logística y proveedores de químicos que se utilizaron en el narcotráfico y que revelen el listado de sus bienes para la reparación de las víctimas. Organizaciones indígenas y sociales realizaron una protesta la noche de este miércoles en la Plaza de San Martín, en Lima, contra el acuerdo de asociación Transpacífico, conocido por sus siglas TPP, promovido por Washington y que fue firmado durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. En Lima, la ciudadanía asegura que este tratado afectará a los pequeños productores. La manifestación terminó en enfrentamientos con la policía, que utilizó gas lacrimógeno. Y siguen asegurando.
Un alto cargo del gobierno en Nigeria informó que el grupo terrorista Boko Haram ha liberado a 21 de las más de 200 menores de edad que fueron secuestradas en abril de 2014 en una escuela de Chibok. Las niñas se encuentran con las fuerzas de seguridad en la ciudad de Maiduguri, donde serán sometidas a una revisión médica. El huracán Nicole sube a categoría 4 y es calificado como extremadamente peligroso. A esta hora realiza su paso por las Bahamas, donde ha dejado unos 2.000 hogares sin electricidad. Nicole avanza con vientos de 201 kilómetros por hora y azotará el archipiélago atlántico de 70.000 habitantes. De momento no se registran muertos, pero sí decenas de árboles caídos y afectación a varias viviendas. Se trata de la tormenta número 14 en el Atlántico. Comienza a llegar la ayuda humanitaria a Haití. Varios aviones con toneladas de alimento y agua provenientes de otros países desembarcaron en Puerto Príncipe para ser trasladadas estas ayudas a las zonas afectadas por el huracán Matthew, que dejó cientos de personas muertas y miles de desplazados. Se trata de kits higiénicos, toldos resistentes y medicamentos para ayudar a la Cruz Roja Internacional y evitar el incremento de casos de cólera. Y en Tailandia lloran la muerte del rey monarca que más tiempo ha estado en el trono en la historia del mundo, mientras que el Nobel de Literatura se entregó por primera vez a un cantante, a Bob Dylan. Las delegaciones de los 193 países que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmaron de manera oficial al ex primer ministro portugués António Guterres como nuevo secretario general del organismo, puesto que asumirá el próximo 1 de enero como sucesor del surcoreano Ban Ki-moon. En su discurso, Guterres prometió combatir a populistas y terroristas durante su mandato. Cientos de tailandeses lloran la muerte de su rey Bhumibol Adulyadej, el monarca que ha estado más tiempo en el trono en el mundo con 70 años en el poder. Adulyadej falleció a los 88 años y fue considerado como una figura fundamental para la estabilidad de este país después de varios golpes de Estado y revueltas populares. Un hombre de 60 años murió en España como consecuencia del fuerte temporal de lluvias que azota la costa central de Cataluña. El hecho ocurrió cuando las inundaciones arrastraron el vehículo que conducía. Las precipitaciones provocan problemas en el transporte, ya que decenas de avenidas están bajo el agua. A esto se suma la suspensión del suministro eléctrico. Se trata de la peor lluvia registrada en los últimos 21 años. Decenas de mujeres protestaron en Nueva York contra los comentarios sexistas y machistas realizados por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, cuya grabación se hizo pública en los últimos días. Hoy se conoció además la denuncia de 4 mujeres quienes revelaron que Donald Trump las acosó sexualmente. Por primera vez en la historia, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2016 a un músico. Se trata de la estrella del rock de 75 años, Bob Dylan, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Este galardón ha generado críticas a favor y en contra entre escritores y analistas. Fanny Lara, Ecuador TV. Volvemos al ámbito nacional con otra buena noticia. La ciudad de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, Galápagos, ya cuenta con un helipuerto para facilitar las operaciones de ambulancia aérea. Veamos. Está ubicado en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, y fue construido para mejorar el sistema que atiende casos de emergencias médicas que requieren urgente traslado aéreo de pacientes graves. Complementar el sistema de atención médica frente a emergencias que se presenten en cualquier punto de la región insular. Ahora la isla Santa Cruz podrá recibir o evacuar pacientes que requieren atención en las casas de salud del resto del archipiélago, desde un nuevo helipuerto. Anteriormente la ambulancia aérea aterrizaba en canchas deportivas. Inaugurando también aquí el helipuerto para emergencias aquí en Santa Cruz, así que continuamos con nuestro trabajo. El helipuerto de Santa Cruz cuenta con el aval de la Dirección General de Aviación Civil. Tiene una plataforma de 1.200 metros cuadrados y soporta operaciones de helicópteros bimotor. Se invirtieron $200.000, de los cuales $70.000 fueron donación de la empresa turística Expedition. Diego Añasco, Ecuador TV.
13 horas con 30 minutos en Galápagos, desde donde nos informaba nuestro corresponsal. Una hora más en el Ecuador continental y llegamos al final de esta jornada informativa, Mariusi. Gracias, Gustavo. Como siempre, agradeciendo a nuestros amigos por su compañía, por informarse con los informativos de Ecuador TV. Recuerden, 7 de la noche los esperamos con más noticias para ustedes. Por ahora se quedan en nuestra sintonía. Pasen bien y buen provecho.